El bebé me señaló. Eso es lo primero que debes saber. Cuando Alexis Esposito se metió en ese contenedor de basura empapado por la lluvia detrás del Club Bellísimo, no esperaba encontrar vida. Esperaba ratas, tal vez un gato callejero. Pero lo que sacó de entre la suciedad fue un par de ojos grandes y aterrorizados que la miraban desde debajo de capas de basura. La mayoría de la gente habría gritado. La mayoría de la gente habría huido. Pero Alexis no sabía que el bebé que lloraba aferrado a su uniforme manchado de barro era Alejandro La Rosa, el heredero desaparecido de la familia mafiosa más temida de la ciudad. No sabía que el hombre que ahora estaba de pie a la entrada de ese callejón, con la pistola desenfundada y las manos tatuadas temblando, era el mismísimo Franco La Rosa. Y desde luego no esperaba que cuando el niño traumatizado levantara un dedito cubierto de mugre y susurrara su primera palabra clara, «Mamá», eso paralizara al asesino y uniera su destino al de él para siempre. ¿Qué pasa cuando una criada sin un centavo se convierte en lo único que se interpone entre un jefe de la mafia y la supervivencia de su hijo? La respuesta sacudiría todo el mundo del Hampa. Comenta desde dónde lo estás viendo. Empecemos. La Casa Franca olía a aceite de armas y puros viejos. Alexexas nunca había estado en un lugar que le pareciera tan caro y tan sofocante al mismo tiempo. Suelos de mármol, muebles de cuero del color de la sangre seca, y por todas partes, hombres con trajes oscuros y ojos muertos que la miraban como si fuera algo que había que eliminar. Franco Rosa no había dicho ni una palabra durante el trayecto. Simplemente la había agarrado del brazo con una mano tatuada. Había sacado a Alessandro de su pecho con la otra y los había empujado a ambos a la parte trasera de un todoterreno negro. El bebé había gritado. Dios, ¿cómo había gritado? Un sonido tan crudo y primitivo que incluso el conductor se había estremecido. Franco se había quedado paralizado, con esos ojos fríos mirando alternativamente al bebé y a Alexis, antes de devolverle finalmente al niño a regañadientes. Alessandro había enterrado la cara en su cuello, con sus diminutos puños agarrados a su sucio uniforme, como si ella fuera lo único sólido en el mundo. Ahora estaban sentados uno frente al otro en una habitación sin ventanas. Franco detrás de un escritorio. Alexis en una silla que parecía más bien un asiento de interrogatorio. Alessandra dormía en sus brazos. Su respiración por fin se había estabilizado. Una manita enredada en su pelo. Empieza por el principio. La voz de Franco era tranquila, demasiado tranquila. El tipo de voz tranquila que precede a la violencia. Alexis tragó saliva. Tenía la garganta irritada por la lluvia, por los gritos, por el terror que se había ido acumulando en su pecho desde el momento en que vio la pistola. Trabajo en el Bellísimo en doble turno. Estaba sacando la basura cuando oí llorar. Al principio pensé que era un gato, pero luego... ¿Esperas que me crea que encontraste a mi hijo en un contenedor de basura? Franco se inclinó hacia adelante y Alexis pudo ver los tatuajes que se extendían desde su cuello. Rosas, espinas, nombres que no podía leer. ¿Esperas que crea que no tuviste nada que ver con que estuviera allí? Ni siquiera sabía quién era. Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía. Alejandro se movió contra su hombro y ella se obligó a bajar la voz. Nunca te había visto en mi vida. No sé nada sobre tu familia ni sobre tus negocios. Entonces, ¿por qué te llamó mamá? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Alexis se había estado haciendo la misma pregunta durante la última hora. Bajó la mirada hacia el bebé, con la cara manchada de lágrimas y la suciedad aún adherida a su pelele rojo. No lo sé. Quizás esté confundido, quizás esté traumatizado, quizás tú hayas estado cuidando de él. Franco se puso de pie y de repente la habitación pareció más pequeña. Rodeó el escritorio con la elegancia de un depredador y se detuvo lo suficientemente cerca como para que Alexis pudiera oler su colonia. Algo oscuro y caro que le revolvió el estómago. Quizás alguien te pagó para secuestrarlo. Quizás lo has tenido todo este tiempo y lo de esta noche solo ha sido una puesta en escena. Una actuación diseñada para hacerme creer que eres una especie de héroe. Las manos de Alexis se apretaron alrededor de Alejandro. Si lo secuestré, ¿por qué iba a meterme en un contenedor de basura para sacarlo? Para cubrir tus huellas, para ganarte mi confianza. Franco se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos, y Alexis se obligó a no apartar la mirada, a acercarse a mí. No quiero estar cerca de ti. La ira la sorprendió.
Quemó el miedo, caliente y repentina. No quiero estar aquí. Quiero irme a casa. Quiero darme una ducha y olvidar toda esta pesadilla. Pero no puedo porque este bebé, tu bebé, no me deja marchar. Como si fuera una señal, Alessandro abrió los ojos. Miró a Franco y su rostro se contrajo. El llanto comenzó bajo, convirtiéndose en algo que sonaba como puro desamor. Franco se acercó a él y los gritos se intensificaron. El bebé pateó, alejándose de su padre, con su pequeño rostro poniéndose morado por el esfuerzo de llorar. Alessandro. La voz de Franco se quebró. Solo un poco. Lo justo. Alessandro. Soy yo. Soy papá. Pero al bebé no le importaba. Se acurrucó más contra el pecho de Alexis, sollozando con una desesperación que le hizo arder los ojos. Ella lo meció instintivamente, murmurando palabras sin sentido, y poco a poco, muy poco a poco, el llanto se convirtió en hipo. Franco dio un paso atrás. Tenía la mandíbula apretada y las manos cerradas en puños a los lados. Durante un largo momento, se limitó a mirarlos, a su hijo, a la desconocida que su hijo había elegido. Prueba de ADN, dijo finalmente. Por la mañana sabremos si mientes sobre ser su madre. No soy su madre, dijo Alexis con voz firme. Eso es seguro, pero ahora mismo soy la única a la que quiere. Los ojos de Franco brillaron con algo peligroso. Algo que podría haber sido ira o podría haber sido dolor. Entonces te quedarás aquí con él hasta que averigüe qué demonios está pasando. Y si me niego, la sonrisa que Franco le dedicó no llegó a sus ojos. No lo harás. Los resultados del ADN llegaron al amanecer. Franco deslizó el papel por la mesa del desayuno sin decir nada, con los ojos enrojecidos por el cansancio de una noche en vela, paseándose por los pasillos. Alexis cogió el documento con una mano, mientras sostenía a Alessandro en la cadera con la otra. El bebé mordisqueaba una tostada, contento por primera vez desde que ella lo había encontrado. Probabilidad de maternidad, 0%. Satisfecha, Alexis dejó el papel y miró a Franco a los ojos. Había pasado la noche en una habitación de invitados más grande que todo su apartamento, con ropa prestada que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un mes. Cada vez que intentaba acostar a Alessandro en la cuna, él se despertaba gritando. Finalmente, se rindió y lo dejó dormir sobre su pecho, con su pequeño cuerpo subiendo y bajando al ritmo de su respiración. Franco no respondió. Estaba observando a su hijo, observando cómo Alessandro se apoyaba en Alexis como si ella fuera la gravedad misma. El médico dice que es un trastorno de apego, un vínculo inducido por el trauma con la primera persona que le dio seguridad después de todo lo que pasó. ¿Ahora me crees? Creo en la ciencia, dijo Franco, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Pero eso no responde a la pregunta de quién se lo llevó, ni por qué alguien de mi propia organización tuvo acceso para deshacerse de él como si fuera basura. Las palabras eran tan afiladas que podían cortar. Alexis había reunido suficiente información de las conversaciones susurradas entre los hombres de Franco para entender lo básico. Alejandro había sido secuestrado de su guardería hacía 3 días, sin demanda de rescate, sin cadáver, simplemente desaparecido como si nunca hubiera existido. Y luego, de alguna manera, había terminado en un contenedor de basura detrás de un club, propiedad de la familia de Franco. Alguien de dentro lo había traicionado. Alguien cercano. Necesito encontrarlos. Franco se levantó bruscamente y Alejandro giró la cabeza, con los ojos muy abiertos. Y cuando lo haga, necesito saber que mi hijo está a salvo. Entonces contrata a una niñera, un guardaespaldas, alguien cualificado. Alexis subió a Alessandro a su cadera. No puedo. No deja que nadie más lo toque. La voz de Franco era plana, definitiva. Lo hemos intentado. Anoche, mientras dormías, 3 personas diferentes intentaron cogerlo en brazos. Una enfermera pediátrica, mi propia hermana, incluso su madre. Alexis sintió un nudo en el estómago. Su madre, Sofía, mi exmujer. Franco apretó la mandíbula. Se marchó cuando Alessandra tenía 6 meses. No quería esa vida. No quería la responsabilidad. Pero cuando se enteró de que había desaparecido, volvió. Lágrimas, disculpas, todo el espectáculo. Miró a Alexis con algo que podría haber sido respeto o resentimiento. Gritó en sus brazos como si ella fuera una extraña. Pero tú eres la única que él quiere. Alessandro eligió ese momento para agarrar la cara de Alexis con sus manos pegajosas, presionando su frente contra la de ella
en un gesto tan confiado que le hizo doler el pecho. Se había dicho a sí misma cientos de veces desde la noche anterior que eso no era problema suyo, que debía marcharse mientras aún pudiera. Pero cada vez que miraba esos ojos oscuros, veía el contenedor de basura, la lluvia, la forma en que lo habían tirado como si no fuera nada. «Tengo un trabajo», dijo en voz baja. «Un apartamento, una vida sin guardias armados ni ventanas a prueba de balas. Tenía». Franco sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. «He comprado tu contrato de trabajo con el Bellísimo. Tu casero ha recibido una compensación por el resto de tu alquiler, más daños y perjuicios. Tus pertenencias se están empaquetando en este mismo momento. No puedes simplemente...». La voz de Alexis se elevó y Alessandro gimió. Se obligó a respirar. «No puedes controlar toda mi vida. No estoy tratando de controlarla». Franco abrió el sobre y sacó una sola hoja de papel. «Un contrato. Estoy tratando de salvarla. Y a mis hijos, porque quien quiera que quisiera verlo muerto, todavía está ahí fuera y lo volverá a intentar». El contrato era simple, brutalmente simple. Actuar como cuidadora principal de Alejandro La Rosa. Duración hasta que se elimine la amenaza. Compensación, $1.000.000. Alexis se quedó mirando la cifra hasta que dejó de parecerle una palabra y empezó a parecerle un futuro. Un futuro en el que no tendría que fregar retretes, en el que no estaría a un turno perdido del desahucio, en el que podría permitirse arreglar la caries que le había estado doliendo en la muela durante 6 meses. «Vivirás aquí», continuó Franco. Su tono era ahora profesional, clínico. Seguridad total, suite privada, acceso a todo lo que Alessandro necesitara, reportarías directamente a mí, a nadie más. Y cuando encuentres al responsable, cuando la amenaza haya desaparecido, la expresión de Franco se ensombreció. Entonces serás libre de marcharte con suficiente dinero para no volver a trabajar en tu vida. Alessandro balbuceó algo y acarició la mejilla de Alexis. Ella lo miró, a este niño que la había elegido por razones que ninguno de los dos entendía, y sintió que la decisión se asentaba en sus huesos como hormigón. «Quiero por escrito que puedo irme cuando quiera, que si este acuerdo no funciona, me iré con una compensación proporcional al tiempo trabajado». La boca de Franco se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. Inteligente. Sacó un bolígrafo y lo deslizó por la mesa. «Firma al final». Alexis cogió el bolígrafo. Su mano tembló ligeramente mientras escribía su nombre. «Si todavía me estás escuchando, mi esposa dijo que no llegaría a los 4,000 suscriptores. Necesito que demuestres que se equivoca. Gracias por esto. Continuemos». El vestido no era el adecuado. Alexis lo supo en cuanto entró en el comedor y vio la forma en que la cabeza de familia de Franco, una mujer de cabello plateado llamada Claudia, la miraba. No era exactamente disgusto, ni tampoco lástima. Era algo peor, un rechazo, como si Alexis fuera una mancha que acabaría desapareciendo. «El desayuno se sirve a las 8 en punto, señorita Esposito». La voz de Claudia podría haber cortado cristales. El amanecer no aprecia la impuntualidad. Eran las 8:03. Alexis había pasado los últimos 20 minutos tratando de convencer a Alessandro de que se pusiera ropa de verdad en lugar de solo un pañal, una batalla que había perdido estrepitosamente. Ahora el bebé estaba sentado en su cadera con nada más que un uní, destruyendo alegremente un croissant y manchándose el pelo de mantequilla. Tomé nota. Alexis se deslizó en la silla frente a Franco, que estaba leyendo algo en su teléfono y no había levantado la vista. Llevaba 3 días viviendo en el complejo La Rosa y ya se sentía como una impostora en un museo. Todo aquí era frágil, caro, inadecuado para alguien cuya mejor ropa antes de esta semana había sido un uniforme con el nombre de otra persona cosido en él. El vestido, de seda azul pálido que Claudia le había preparado esa mañana, era precioso. También estaba diseñado para alguien que supiera cómo lucirlo. Alexis no dejaba de tirar del escote, muy consciente de la cantidad de piel que dejaba al descubierto, de lo diferente que se veía de la mujer que había sacado a un bebé de un contenedor de basura. «Pareces incómoda». La voz de Franco la hizo sobresaltarse. Ahora la estaba mirando. Esos ojos oscuros seguían cada uno de sus gestos nerviosos. «Estoy bien. Estás tirando del vestido como si te estuviera atacando. Cuesta más que mi coche». Alexis se rindió y dejó caer la mano.
Estoy aterrorizada. Voy a mancharlo. Entonces mancha. Franco volvió a su teléfono. Te compraré 10 más. Desde la esquina de la sala, oyó a uno de los camareros, un joven llamado Marco, resoplar. Rápidamente lo disimuló con una tos, pero no antes de que Claudia le lanzara una mirada que podría haber descascarillado la pintura. La señorita Espasito es una invitada en esta casa, dijo Claudia, con un tono que dejaba claro que pensaba que Alexis era todo menos eso. Se le tratará con la misma cortesía que a cualquier miembro de la familia. Las palabras eran correctas. El tono era venenoso. Alexis había tratado con suficientes gerentes de hotel y compañeros de trabajo pasivo-agresivos como para reconocer el juego. La estaban poniendo a prueba, juzgando, encontrando deficiente. Personas que probablemente ganaban más en un año de lo que ella había visto en toda su vida, pero que aún así necesitaban recordarle que no encajaba allí. Podría haberlo dejado pasar. Podría haber mantenido la cabeza gacha y haberse centrado en Alejandro. Pero entonces escuchó la conversación en la cocina esa tarde. ¿Viste lo que llevaba puesto en el desayuno? Es como ponerle seda a un gato callejero. Franco ha perdido la cabeza. Primero Sofía, ahora esto. Al menos Sofía sabía qué tenedor usar. Le doy una semana antes de que se canse de jugar a las casitas y la envíe de vuelta al tugurio donde la encontró. Alessandre dormía la siesta en su cochecito. Alexis estaba a punto de pasar de largo por la cocina, pero las palabras la detuvieron en seco. Se quedó en la puerta y las 3 mujeres que estaban en la encimera, Claudia, la hermana de Marco y otra criada, cuyo nombre Alexis no sabía, se quedaron en silencio. Tienes razón, dijo Alexis en voz baja. No sé qué tenedor usar. No sé cómo caminar con tacones sin parecer una jirafa bebé. Y definitivamente no sé cómo sobrevivir en un mundo donde la gente tira a los niños a la basura porque son un inconveniente. Entró en la cocina y las 3 mujeres dieron un paso atrás involuntariamente. Pero sí sé que Alejandro está vivo porque no me importó ensuciarme, porque me metí en ese contenedor de basura mientras todos ustedes, mientras todos los miembros de su propia familia no hacían nada. ¿Cómo te atreves?, comenzó Claudia. Pero Alexis no había terminado. No estoy aquí porque quiera. Estoy aquí porque ese bebé de arriba necesita a alguien que lo ponga en primer lugar. No el apellido, ni la herencia, sino él. Ahora le temblaba la voz, pero no le importaba. Así que podéis burlaros de mi ropa, de mis modales y de cualquier otra cosa que os haga sentir superiores. Pero si alguna vez te oigo hablar de enviarme de vuelta a la calle, mientras siga habiendo una amenaza para la vida de Alessandro, tendremos una conversación muy diferente. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, detrás de ella, se oyó un aplauso lento. Franco estaba de pie en la puerta, todavía con el traje que había llevado a la reunión que lo había mantenido fuera toda la mañana. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos que podría haber sido aprobación. Claudia, puedes retirarte por hoy. Su tono no dejaba lugar a discusiones. La hermana de Marco. ¿Cómo te llamas? Valentina. Don La Rosa. Valentina, trabajarás en el ala este hasta nuevo aviso, lejos de la señorita Esposito y de mi hijo. La mirada de Franco se desplazó hacia la tercera mujer, que parecía querer desaparecer en el mármol. Tienes una advertencia. No doy segundas oportunidades. Las mujeres se dispersaron como pájaros. Franco entró en la cocina lo suficientemente cerca como para que Alexis pudiera oler su colonia de nuevo. Ese mismo aroma oscuro y caro que le hacía pensar en cosas peligrosas. El vestido está bien, dijo en voz baja, pero la próxima vez que alguien te haga sentir incómoda, ven a mí primero. Puedo librar mis propias batallas. Lo sé. La comisura de sus labios se levantó, casi en una sonrisa. Por eso sigo aquí. Alejandro finalmente se había quedado dormido después de una hora llorando. Le estaban saliendo los dientes, había dicho el pediatra, como si esa simple frase pudiera explicar por qué el bebé había llorado, como si se le fuera a romper el corazón. Alexis había dado vueltas alrededor de la habitación hasta que le dolieron los pies, cantando todas las nanas que recordaba de su infancia, hasta que por fin su respiración se había estabilizado y había aflojado el agarre a su camisa. Ahora estaba de pie en el balcón de su suite, desesperada por respirar aire que no oliera a talco para bebés y agotamiento. El complejo se extendía bajo ella, con jardines cuidados y luces de seguridad que convertían la noche en algo artificial. Llevaba aquí una semana
y el mundo exterior ya le parecía algo de otra vida. Deberías estar durmiendo. Alexis no se dio la vuelta. Se había acostumbrado a que Franco apareciera sin avisar, moviéndose por su propia casa como un fantasma. Tú también deberías hacerlo. No duermo mucho. Él se acercó al balcón y se colocó a su lado, y ella percibió el aroma del whisky bajo la colonia. Franco no estaba borracho. Era demasiado controlado para eso, pero sí relajado, cansado de una forma que ella no había visto antes. No desde que se llevaron a Alessandro. Se quedaron en silencio durante un momento. El aire nocturno era lo suficientemente fresco como para ponerle la piel de gallina en los brazos, pero Alexis no se movió. Había algo casi pacífico en eso, en estar en el mismo espacio sin la tensión habitual que crepitaba entre ellos durante el día. ¿Puedo preguntarte algo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Franco apretó ligeramente la mandíbula, pero asintió. Los tatuajes. Alexis señaló vagamente sus antebrazos, visibles ahora que se había remangado la camisa. ¿Significan algo? ¿O son solo, qué, decoración? No había acritud en la pregunta, solo curiosidad. ¿Crees que dejo que alguien me tatúe la piel por estética? No sé qué pensar de ti. La confesión le pareció peligrosa. Cierto, eres un misterio envuelto en trajes caros y amenazas de muerte. Franco exhaló, un sonido que podría haber sido diversión. Extendió el brazo derecho, girándolo para que ella pudiera ver las rosas que se enroscaban desde la muñeca hasta el codo. Flores de color rojo oscuro entrelazadas con espinas tan afiladas que podían hacer sangre. Mi madre, Rosa, murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Alexis miró más de cerca. Entre las espinas había nombres escritos con una letra tan delicada que debió de llevar horas. Tu abuela, continuó Franco, señalando uno. Mi tío Marco. Mi hermano Antonio. Su dedo se detuvo en un nombre que le hizo quebrarse la voz ligeramente. Mi hija, Lutia. El mundo se inclinó. ¿Tienes una hija? ¿Tenías? Franco retiró el brazo, pero no antes de que Alexis viera cómo le temblaba la mano. Tenía 6 meses. Neumonía. El médico dijo que fue rápido, que no sufrió, pero se detuvo y tragó saliva. Es una mentira que les dicen a los padres para que podamos dormir por las noches. Franco, lo siento mucho. No. La palabra fue tan afilada que le cortó. No necesito compasión. Necesito que entiendas por qué no puedo perder también a Alessandro. Se volvió para mirarla de frente, y a la luz de la luna, ella pudo ver el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Lucía murió en mis brazos. Sentí su último aliento, y juré que nunca volvería a sentirme tan impotente. A Alexis le ardía la garganta. Por eso tú y Sofía... Sofía me culpó, dijo. Si hubiera sido un padre normal, si hubiéramos llevado una vida normal, los médicos lo habrían detectado antes. Quizá tenía razón. Franco bajó la mirada hacia sus manos, cubiertas de tinta como si fuera una armadura. Ella se marchó 2 meses después del funeral, llevándose a Alessandra con ella al principio, pero el dolor también la destrozó. Lo dejó aquí cuando tenía 9 meses y desapareció. Pensé que criarlo solo me mataría. Y entonces alguien intentó matarlo, y me di cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre ser padre. La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y sangrante. Alexis había pasado la última semana pensando en Franco como alguien intocable, peligroso, un hombre que podía chasquear los dedos y hacer desaparecer a la gente. Pero ahora, allí de pie, con las mangas remangadas y sin defensas, parecía lo que era, un padre aterrorizado por volver a fracasar. No estás indefenso, dijo Alexis en voz baja. Estás haciendo todo lo posible por protegerlo. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, estoy pagando a un extraño para que críe a mi hijo porque él ni siquiera me mira sin llorar. La amargura en la voz de Franco era palpable. ¿Qué clase de padre me convierte eso? El tipo que antepone las necesidades de su hijo a su orgullo. Alexis extendió la mano sin pensar y tocó la rosa en su antebrazo, trazando el contorno de un pétalo. No son solo tatuajes, son promesas, prueba de que recuerdas, de que las llevas contigo. Franco se quedó muy quieto bajo su toque. Cuando volvió a hablar, su voz era áspera. Me haré uno para Alejandro cuando esto termine. Cuando esté a salvo, lo estará. Alexis retiró la mano, consciente de repente de lo cerca que estaban el uno del otro. Nos aseguraremos de ello.
Franco repitió la palabra como si la estuviera probando. Lo dices como si te fueras a quedar. Firmé un contrato, ¿no? Los contratos se pueden romper. Ahora la miraba con una intensidad que le aceleraba el pulso. Por el precio adecuado. No quiero tu dinero. Las palabras salieron antes de que Alexis pudiera pensarlo mejor. Quiero que Alessandro esté a salvo. Quiero que crezca sabiendo que es querido. Eso vale más que cualquier contrato. Algo cambió en la expresión de Franco. Se suavizó. Alargó la mano y le tocó la mejilla. Sus dedos tatuados eran suaves contra su piel. O eres la mejor persona que he conocido, o la más tonta. ¿No puedo ser ambas cosas? Esta vez, cuando Franco sonrió, la sonrisa le llegó a los ojos. A Alessandro le encantaba el jardín. Era el único lugar donde parecía verdaderamente feliz, persiguiendo mariposas con sus pasos torpes de niño pequeño, mientras Alexis lo seguía de cerca, lista para atraparlo cuando, inevitablemente, se cayera. Las rosas estaban en plena floración y su aroma impregnaba el aire de la tarde. Y por un momento, solo un momento, Alexis casi pudo olvidar que vivían en una jaula dorada rodeada de hombres armados. Estaba arrodillada en la hierba, ayudando a Alejandro a examinar una mariquita, cuando lo sintió. Esa sensación de hormigueo en la base del cuello que le decía que la estaban observando. Alexis levantó la vista lentamente, escaneando el perímetro del jardín. El recinto siempre estaba repleto de seguridad. Hombres con trajes oscuros apostados en cada entrada, cámaras ocultas en los setos, sensores de presión bajo los caminos de grava. Franco se lo había explicado todo con la eficiencia despreocupada de alguien que describe una lista de la compra. Se había acostumbrado a la vigilancia constante, a que la privacidad fuera un lujo que no existía allí, pero esto era diferente, más intenso, malicioso. Sus ojos captaron un movimiento cerca del ala oeste, una figura de pie detrás de una de las altas ventanas, parcialmente oculta por las cortinas, observándolos. El ángulo no era el adecuado para una observación casual. Quienquiera que fuera, se había colocado deliberadamente, manteniéndose fuera de la vista. Alejandro chilló y le agarró la mano, ajeno a cómo su corazón había empezado a latir con fuerza. ¡Arriba!, exigió, extendiendo las manos. ¡Arriba, mamá! Había empezado a llamarla así hacía 3 días. ¿Mamá? No era la confusa mamá del callejón, sino la palabra completa dicha con la confianza de un niño que sabía exactamente quién le pertenecía. Franco lo había oído una vez y se había quedado tan quieto que Alexis pensó que se iba a romper. Había salido de la habitación sin decir nada. «Está bien, cariño. Vamos». Alexis cogió a Alejandro en brazos, sin apartar la vista de la ventana. La figura se movió y por un segundo ella alcanzó a ver un rostro. Demasiado lejos para identificarlo con claridad, pero lo suficientemente cerca como para ver que la miraba directamente. Y entonces desapareció. Alexis regresó a la casa con Alejandro balbuceando en su oído, tratando de convencerse de que estaba siendo paranoica. Este era el complejo de Franco, su territorio. Todos aquí habían sido investigados, se les había comprobado sus antecedentes y se había puesto a prueba su lealtad de maneras que ella probablemente no quería saber. Pero alguien se había llevado a Alessandro, alguien lo había tirado como si fuera basura, y Franco aún no había descubierto quién. Esa noche se lo comentó a Marco durante la cena. Era uno de los pocos miembros del personal que había sido amable con ella después del incidente de la cocina, llevándole café por las mañanas y enseñándole qué cubiertos usar sin hacerla sentir estúpida por ello. ¿El ala oeste? Marco frunció el ceño y dejó la jarra de agua. Ahora es principalmente un almacén, antiguas oficinas. El padre de Don La Rosa solía hacer negocios allí antes de fallecer. ¿Quién tiene acceso? Los miembros mayores de la familia. El jefe de seguridad. Claudia, supongo, ya que ella se encarga de la gestión de la casa. La expresión de Marco cambió, y algo cauteloso se apoderó de él. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Alexis esbozó una sonrisa forzada. A Alejandro le encanta explorar. Quiero asegurarme de saber qué zonas están prohibidas. Pero los ojos de Marco decían que no la creía. Miró hacia la puerta, donde se encontraba uno de los guardias de Franco, siempre escuchando, siempre vigilando. Señorita Esposito, si algo le preocupa, debería hablar directamente con él. Era un buen consejo, lógico, pero algo en su interior se retorció ante la idea. Ya había trastornado toda la vida de Franco,
Ya le había obligado a afrontar el hecho de que su hijo prefería a una desconocida antes que a su propio padre. Molestarle con sombras y paranoias le parecía cruzar otra línea más. Esperó hasta que Alessandro se durmió esa noche antes de ir a buscarlo. El ala oeste era exactamente como Marco la había descrito: polvorienta, descuidada, llena de muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas. Pero mientras Alexis recorría las habitaciones, con la linterna de su teléfono atravesando la oscuridad, notó algo extraño: huellas frescas en el polvo, que iban y venían de la ventana donde había visto la figura. Se le heló la sangre. Siguió el rastro hasta una pequeña oficina al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y en el interior podía ver papeles esparcidos por el escritorio. Alexis empujó la puerta para abrirla del todo, con la mano temblorosa mientras levantaba el teléfono. Fotografías, docenas de ellas, clavadas en las paredes como un santuario. Alessandro recién nacido, Aleandro en su cuarto, Aleandro llorando, durmiendo, comiendo. Y en el centro, escrito con rotulador rojo en un calendario, fechas marcadas con un círculo y notas en los márgenes. Niñera despedida, nueva ruta al pediatra, cambio de turno de seguridad. Alguien había estado planeando esto durante meses, documentando cada detalle de la vida de Alessandro, esperando el momento perfecto para atacar, y todavía estaban allí. Alexis oyó los pasos detrás de ella demasiado tarde. Se dio la vuelta, pero una mano le tapó la boca y sintió la fría presión del metal contra sus costillas. «Deberías haberte metido en tus propios asuntos», le susurró una voz al oído. «Mujer, familiar. Ahora, vas a venir conmigo muy callada o el bebé morirá esta noche». El grito de Alexis se ahogó en su garganta al reconocer la voz. Claudia. La pistola presionó con más fuerza contra las costillas de Alexis y el aliento de Claudia era caliente contra su oído. «Muévete». Caminaron por los pasillos oscuros del ala oeste. Claudia agarraba con fuerza el brazo de Alexis. Todos sus instintos le gritaban que luchara, que corriera, pero la pistola era una fría promesa contra su costado, y lo único en lo que podía pensar era en Alessandro durmiendo 3 pisos más arriba, vulnerable e inconsciente. ¿Por qué? La voz de Alexis salió estrangulada. ¿Por qué le harías daño? Has trabajado para esta familia durante 20 años. La risa de Claudia fue amarga. 20 años viendo cómo el padre de Franco construía un imperio, y luego viendo cómo Franco casi lo destruía con su debilidad. Sofía, ese bebé muerto, y ahora esto, traer a una criada a la familia, como si fuera algo precioso en lugar de basura que él recogió de la calle. Habían llegado al piso principal. El pasillo de mármol se extendía ante ellas, iluminado por tenues luces de seguridad. Claudia la dirigió hacia el estudio privado de Franco, y la confusión de Alexis se convirtió en pánico. «¿Qué somos? ¡Cállate!». Claudia la empujó hacia adelante y Alexis entró tambaleándose en el estudio. La habitación estaba exactamente como Franco la había dejado, con papeles sobre el escritorio, un vaso de whisky medio vacío, su chaqueta colgada sobre la silla y allí, sobre la mesita auxiliar, el anillo de la madre de Franco, la banda de oro rosa con un único rubí que él guardaba en una caja de terciopelo y que le había mostrado una vez cuando ella le preguntó por el nombre de Rosa. Claudia sacó el anillo de la caja y se lo puso a Alexis en la mano, cerrándole los dedos alrededor. «Toma esto». «¿Qué eres?». La bofetada fue tan rápida que Alexis no la vio venir. Su cabeza se giró hacia un lado y sintió el sabor de la sangre. Antes de que pudiera recuperarse, Claudia le había levantado la mano, presionando sus dedos contra el anillo, la caja, el escritorio, dejando huellas por todas partes. «Perfecto». Claudia dio un paso atrás y, de repente, la pistola había desaparecido, escondida. Su actitud cambió por completo, suavizándose hasta convertirse en la máscara profesional que Alexis había visto cientos de veces. Ahora grita. «¿Qué? He dicho que grites». Los ojos de Claudia estaban desorbitados. «O subiré ahora mismo y ahogaré a ese bebé en su cuna». La amenaza detonó en el pecho de Alexis. Abrió la boca y el grito que salió fue de auténtico terror, un rugido entrecortado. Resonó por todo el recinto como un disparo. Se oyeron pasos atronadores en el pasillo. Las puertas se abrieron de golpe, y entonces Franco estaba allí, con la pistola en ristre, 3 guardias a sus espaldas. Sus ojos recorrieron la escena. Alexis de pie junto al escritorio, el anillo en la mano,
la caja de terciopelo en el suelo. Claudia junto a la puerta, con el rostro convertido en una máscara perfecta de sorpresa y angustia. «Don La Rosa», jadeó Claudia. «Oí un ruido. Vine a investigar y la encontré. Estaba robando el anillo de tu madre». La mirada de Franco se clavó en Alexis. Fría, calculadora, la misma mirada que le había dirigido en el callejón aquella primera noche, cuando ella no era más que un problema que había que resolver. «No». La voz de Alexis temblaba. «No, ella me obligó a entrar aquí. Ella puso el anillo en mi mano. Franco, ella ha estado. Regístrala». La voz de Franco era monótona, muerta. Los guardias se adelantaron y uno de ellos sacó el teléfono de Alexis de su bolsillo. El otro encontró algo en su chaqueta, la chaqueta que había llevado puesta antes en el jardín. Levantó una memoria USB, del tipo que contiene archivos de imágenes de seguridad. Esto estaba en su poder, don La Rosa. La voz del guardia era neutra, pero sus ojos eran acusadores. Una memoria cifrada estándar, del tipo que se utiliza para nuestro sistema de vigilancia. La sangre de Alexis se heló. Nunca había visto eso antes. Ni siquiera sé cómo funciona. «Qué conveniente», dijo Claudia en voz baja. «Primero, aparece de la nada con Alessandro. Luego, se cuela en tu casa, se gana tu confianza. Y ahora la encontramos robando reliquias familiares y archivos de seguridad». Miró a Franco con una simpatía perfectamente venenosa. «Odio decirlo, don La Rosa, pero quizá deberíamos haber escuchado nuestros instintos sobre ella desde el principio». Franco guardó silencio, el tipo de silencio que precede a las ejecuciones. «Atadla», dijo finalmente. «Encerradla en la habitación». El grito atravesó la noche como una navaja. El grito agudo e histérico de Alessandro provenía de la habitación infantil, arriba. Y luego otro sonido, pasos apresurados, y la hermana de Franco, María, apareció en lo alto de las escaleras. Alessandro se retorcía en sus brazos. «Se ha despertado», dijo María, sin aliento. «Es Franco. No puedo calmarlo. Pide a mamá». El llanto de Alejandro era desgarrador. «Mamá, mamá». El guardia había colocado los brazos de Alexis detrás de su espalda. Las esposas metálicas le helaban las muñecas. Alejandro lo vio y su grito se intensificó hasta convertirse en algo que no parecía humano. Se arqueó tan violentamente en los brazos de María que ella casi lo deja caer. «Alessandro, bastardo». Franco se adelantó, tratando de alcanzar a su hijo, pero el bebé se echó hacia atrás como si se hubiera quemado. «Mamá». La cara de Alessandro estaba morada y las lágrimas le corrían por las mejillas. «Mamá, mamá». Franco se quedó paralizado. Alexis podía ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos, la evidencia contra el instinto, la lógica de la traición contra el sonido de su hijo destrozándose. Alessandro ahora hiperventilaba, ahogado por sus propios sollozos. María parecía aterrorizada. Los labios del bebé se estaban poniendo azules. «Déjala ir». La voz de Franco era tranquila, letal. «Don La Rosa, la evidencia». El guardia comenzó. «Dije que la dejara ir». El rugido hizo que todos en la habitación se estremecieran. Franco se volvió hacia el guardia. «Quítale las esposas ahora mismo». En cuanto se soltó el metal, Alexis corrió. Subió los escalones de dos en dos y apartó a Alejandro de los brazos de María. El bebé enterró la cara en su cuello. Todo su cuerpo convulsionaba con sollozos. Sus pequeñas manos se aferraban a su pelo como si se estuviera ahogando y ella fuera aire. «Shh, bebé. Shh. Estoy aquí. Estoy aquí». Alexis lo meció y poco a poco los gritos se convirtieron en hipos, en sollozos, en la respiración pesada del agotamiento. Franco se quedó al pie de las escaleras, mirándolos, mirando a su hijo aferrado a una mujer acusada de traicionarlo todo, y Alexis vio el momento en que tomó su decisión. «Todos fuera», dijo Franco, «excepto tú, Claudia. Tú te quedas». La decisión de trasladar a Alejandro al complejo secundario se tomó a las 3 de la madrugada. Franco había pasado 2 horas interrogando a Claudia en su estudio. Su voz era demasiado baja para que Alexis la oyera a través de la pesada puerta, pero el disparo al final había sido inconfundible. Cuando salió, su camisa blanca estaba salpicada de rojo y sus ojos estaban vacíos. Ella habló. Fue todo lo que dijo. «Nos vamos en 1 hora». Alexis se sentó en la parte trasera de un todoterreno blindado. Alejandro se abrochó el cinturón de seguridad en su sillita junto a ella,
observando las luces de la ciudad difuminarse tras las ventanas antibalas. Franco estaba en el asiento del copiloto, con el teléfono pegado a la oreja, organizando algo en un italiano rápido. Dos todoterrenos más los flanqueaban, uno delante y otro detrás, llenos de guardias cuyas caras había aprendido a reconocer en las últimas 2 semanas. ¿A qué distancia?, preguntó Alexis, con la mano apoyada en la pierna de Alejandro. El bebé finalmente se había vuelto a dormir, agotado por el caos de la noche. 40 minutos. Franco la miró. «¿La casa está aislada? ¿Es defendible?», preguntó Alexis, con la mano apoyada en la pierna de Alejandro. El bebé finalmente se había vuelto a dormir, agotado por el caos de la noche. 40 minutos. Franco la miró por encima del hombro. «La casa está aislada, es fácil de defender. Estaremos a salvo allí hasta que termine de limpiar la casa». ¿Limpiar la casa? Qué frase tan estéril para lo que quería decir. Claudia había revelado los nombres antes de morir. Miembros de la propia organización de Franco que habían ayudado a planear el secuestro de Alessandro. Personas que decidieron que el dolor y la debilidad de Franco lo convertían en un lastre, que la familia sería más fuerte sin él, sin su hijo. La emboscada tuvo lugar en el puente. En un momento estaban cruzando el Versano, con el agua negra e infinita bajo ellos. Al momento siguiente, el SUV que iba en cabeza explotó en una bola de fuego que convirtió la noche en día. El conductor pisó el freno, pero ya era demasiado tarde. Una furgoneta los embistió por detrás con tanta fuerza que la cabeza de Alexis se estrelló contra la ventana. Alejandro se despertó con un grito y el mundo se convirtió en un caos. Disparos, ventanas rotas, hombres gritando, la voz de Franco rugiendo órdenes mientras respondía al fuego a través del parabrisas roto. «¡Agáchense!». Franco se retorció en su asiento, tratando de protegerlos a ambos. Pero otro impacto hizo girar su todoterreno. Alexis se tiró sobre el asiento de Alejandro, sintiendo cómo le llovían cristales en la espalda, oyendo cómo las balas perforaban el metal como si fuera papel. El todoterreno se estrelló contra la barandilla del puente y se detuvo. El humo llenó el interior. A Alexis le zumbaban los oídos y veía borroso. Pero Alessandre seguía gritando, lo que significaba que estaba vivo, lo que significaba que ella tenía que moverse. Teníamos que irnos. Franco ya había salido y arrastraba al conductor, inconsciente o muerto. Alexis no podía saberlo desde el asiento delantero. Alexis ahora forcejeaba con el asiento de Alessandro, con las manos temblando tanto que apenas podía manejar la hebilla. Más disparos, ahora más cerca. Podía oír botas sobre el pavimento, voces coordinándose en la oscuridad. ¿Cuántos? ¿6? ¿10? Franco apareció en su puerta, abriéndola de un tirón. «Cógelo y corre hacia el puesto de control sur. No te detengas, no mires atrás». ¿Y eso? Le puso algo frío y pesado en la mano. Una pistola. Alexis la miró como si le hubiera dado una serpiente. No sé cómo apuntar y apretar el gatillo. Los ojos de Franco estaban desorbitados, desesperados. «El seguro está quitado. Si alguien que no sea yo se te acerca, dispárale. ¿Entendido?». Alexis asintió, aunque no entendía nada excepto el terror. Sacó a Alessandro de su asiento, con el bebé aferrado a ella como un animal asustado, y echó a correr. El puesto de control estaba a 100 metros, pero bien podrían haber sido 100 kilómetros. Sus piernas parecían de gelatina y el peso de Alessandro le hacía perder el equilibrio. A sus espaldas, los disparos se intensificaban hasta convertirse en una batalla campal. No miró atrás. Franco le había dicho que no mirara atrás. Había recorrido 50 metros cuando una figura salió de detrás de un vehículo en llamas. Era joven, tal vez de 25 años. Llevaba un chaleco antibalas y un rifle de asalto que parecía sacado de una zona de guerra. Sus ojos se fijaron en Alejandro y Alexis vio cómo su intención se cristalizaba en acción. Su cuerpo se movió antes de que su cerebro se diera cuenta. Levantó el arma con una mano mientras agarraba a Alessandre con la otra. Y cuando el rifle del hombre comenzó a apuntar hacia ellos, apretó el gatillo. El retroceso casi la tiró hacia atrás. El sonido fue ensordecedor. Pero el hombre tropezó, agarrándose el hombro, y Alexis apretó el gatillo una y otra vez hasta que cayó y se quedó en el suelo. Se quedó paralizada, con el arma aún apuntando al cuerpo del hombre, incapaz de procesar lo que acababa de hacer. Alejandro sollozaba contra su pecho y, en algún lugar detrás de ella,
Franco seguía luchando, y ella simplemente se movió. La voz de Franco rompió su parálisis. Corría hacia ella, con sangre brotando de un corte sobre su ojo. «Alexis, muévete». Venían dos hombres más. Podía verlos corriendo por el puente, con las armas en alto. No había tiempo para pensar, solo para correr. Franco los alcanzó y cogió a Alessandro de sus brazos. Con la otra mano agarró la de ella y la empujó hacia adelante. Corrieron juntos a través del humo y el fuego, y Alexis mantuvo la pistola en alto, a pesar de que todo su brazo temblaba, a pesar de que sentía que su alma se rompía bajo el peso de lo que había hecho. El puesto de control se alzaba delante de ellos, con barreras de hormigón y policías armados respondiendo al caos. La seguridad estaba casi allí. Detrás de ellos, un motor rugió al arrancar. Franco empujó a Alessandro hacia sus brazos y se dio la vuelta, levantando su propia arma. «Sácalo de aquí, Franco, vete». Alexis corrió los últimos 30 metros y tropezó con los brazos de un policía que la empujó detrás de la barrera. Se giró justo a tiempo para ver a Franco solo en medio del puente, recortado contra los vehículos en llamas, disparando a la furgoneta que se abalanzaba sobre él. Y entonces el mundo explotó en luz y sonido, y ella no pudo ver nada en absoluto. Franco sobrevivió a la explosión, por los pelos. Alexis había observado desde detrás de la barrera policial cómo los paramédicos lo sacaban de los escombros, inconsciente, sangrando, pero respirando. Lo subieron a una ambulancia mientras ella se quedaba allí, abrazando a Alejandro, ambos cubiertos de humo y sangre que no era suya, y se dio cuenta con una claridad que la ahogaba de que no podía perderlo. No a Franco, no al hombre que se había convertido en algo más que el monstruo que había conocido en aquel callejón. El hospital era un caos. Agentes federales, la policía de Nueva York, los hombres leales que le quedaban a Franco formaban un perímetro alrededor de su habitación como si fuera el presidente. Y en medio de todo eso, Alessandro se negaba a soltarla. Su pequeño cuerpo temblaba con cada ruido fuerte, sus ojos demasiado abiertos y demasiado comprensivos para un niño tan pequeño. Fue la hermana de Franco, María, quien finalmente les dio la pieza que les faltaba. Había acudido a la sala de espera privada, donde Alexis había sido recluida, con el rostro pálido y demacrado. «Está despierto. Os está preguntando por vosotros, por los dos». Franco tenía un aspecto horrible, vendado, magullado, conectado a máquinas que emitían un pitido constante al ritmo de sus latidos. Pero sus ojos eran agudos cuando Alexis entró con Alejandro, siguiendo sus movimientos por la habitación con la concentración de un depredador. «¿Has disparado a alguien?» No era una pregunta. Alexis asintió sin confiar en su voz. Había matado a un hombre. Esa certeza se le había quedado en el estómago como un veneno, y por mucho que se repitiera a sí misma que había sido en defensa propia, no conseguía digerirlo. «Bien». Franco extendió la mano y, tras un momento de vacilación, Alexis la tomó. Su agarre era débil, pero firme. «Le has salvado la vida. Nos has salvado la vida a los dos». ¿Quiénes eran? La pregunta le quemaba en el pecho desde el puente. Claudia dijo nombres, pero mi primo Mateo. Franco apretó la mandíbula con tanta fuerza que Alexis pudo ver cómo le temblaba el músculo. «El sobrino de mi padre». Llevaba años posicionándose para hacerse con el control de la familia, esperando a que yo mostrara debilidad. Cuando murió Lucía, cuando se marchó Sofía, pensó que estaba acabado, pero yo aguanté. Así que decidió eliminar lo último que me mantenía en el poder. Alejandro. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Se llevó a Alejandro para destruirme por completo. O moriría de dolor, o me volvería tan inestable que la familia misma me destituiría. Franco miró a su hijo y algo en su expresión se quebró. «Casi lo logra. Si no lo hubieras encontrado». Un golpe en la puerta los interrumpió. Uno de los guardias de Franco entró con el rostro sombrío. «Don La Roa, tenemos la ubicación de Mateo. Solicita una reunión. Dice que si no vienes solo empezarás a matar civiles». Franco intentó incorporarse y Alexis lo empujó hacia atrás. «Apenas puedes mantenerte en pie. No vas a ir a ninguna parte. Me está esperando. Entonces me tendrá a mí en su lugar». Las palabras salieron antes de que Alexis las hubiera pensado del todo, pero una vez pronunciadas, supo que eran las correctas. «Él no me conoce. No sabe de lo que soy capaz. Eso es una ventaja. Ni hablar». La voz de Franco era firme. «No te dejaré. Tú no me dejas hacer nada».
Alexis lo miró a los ojos. Firmé un contrato para proteger a Alessandro. Eso significa detener a las personas que quieren matarlo. A todas ellas. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que no habían dicho. Finalmente, Franco miró a su guardia. ¿Dónde? En el Vísimo, el callejón detrás del club. Por supuesto, sería allí, donde todo había comenzado, donde Alexis había sacado a un bebé de un contenedor de basura y había cambiado el rumbo de todas sus vidas. Equípala, dijo Franco. El equipo táctico completo está en posición, y si algo sale mal, nos retiramos inmediatamente, terminó el guardia. Entendido. El callejón estaba exactamente igual, el mismo contenedor, el mismo pavimento mojado por la lluvia, el mismo olor a basura y desesperación. Pero Alexis ahora era diferente. Ya no era la criada agotada con el uniforme sucio. Llevaba un chaleco antibalas debajo de la chaqueta de Franco, tenía una pistola pegada a la espalda y un auricular que le transmitía las instrucciones del equipo táctico escondido en los tejados de los alrededores. Mateo esperaba junto al contenedor y el parecido con Franco era sorprendente. Los mismos rasgos afilados, los mismos ojos oscuros. Pero mientras que el rostro de Franco mostraba cada cicatriz y cada pérdida, el de Mateo era liso, sin marcas, el de un hombre que nunca había pagado el precio del poder que deseaba. Vaya, vaya, Mateo sonrió mostrando todos los dientes. El famoso mayordomo, Franco lo envió en su lugar en lugar de enfrentarse a mí él mismo. Alexis se obligó a no reaccionar. Está en el hospital, gracias a ti. Un revés temporal. Mateo se acercó y la mano de Alexis se movió instintivamente hacia la pistola. Él se dio cuenta y se rió. Por favor, ¿crees que le tengo miedo a una basura callejera que juega a ser soldado? Tengo a 20 hombres apostados alrededor de esta manzana. Un movimiento en falso y pintarán estas paredes contigo. Entonces, ¿por qué pedir una reunión? Alexis mantuvo la voz firme. Si quisieras matarme, ya estaría muerta, porque quiero que Franco lo vea. Mateo sacó su teléfono y lo giró hacia ella. Un video, imágenes en directo de la habitación de hospital de Franco, con Alessandro durmiendo en una silla junto a la cama de su padre. Quiero que vea lo que pasa cuando envía a un civil a hacer el trabajo de un soldado. Cuando mueras, ese bebé se quedará huérfano, y los huérfanos son muy fáciles de perder. La amenaza se cristalizó en rabia, fría y clarificadora. Alexis había matado a un hombre en ese puente. Había cruzado una línea que nunca podría volver atrás. ¿Qué más daba uno más? Tienes razón en una cosa, dijo Alexis en voz baja. No soy un soldado. No formo parte de tu mundo. Pero ese bebé en esa habitación del hospital es mío, y quemaré todo lo que amas antes de dejar que lo vuelvas a tocar. Sacó la pistola. Mateo se movió más rápido de lo que ella esperaba, agarrándole la muñeca y retorciéndola hasta que oyó un crujido. La pistola cayó al suelo con estrépito. El dolor le recorrió el brazo, pero Alexis no gritó. Le dio una fuerte patada, apuntando a la rodilla, y cuando él tropezó, se lanzó a por el arma. Sus dedos se cerraron alrededor del metal, justo cuando la bota de Mateo le golpeaba las costillas. El aire salió disparado de sus pulmones. Rodó, jadeando, y se encontró mirando hacia el mismo contenedor de basura donde había encontrado a Alejandro. El círculo se había cerrado. Aquí era donde terminaba todo. Mateo se colocó sobre ella, apuntándole a la cara con su propia pistola. ¿Alguna última palabra para Franco? Sí. Alexis sonrió entre la sangre. Te olvidaste del equipo táctico. Los puntos rojos aparecieron en el pecho de Mateo como constelaciones. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Y entonces la noche estalló en voces y movimiento, y hombres armados que salían de todas las sombras. El guardaespaldas de Franco ayudó a Alexis a ponerse en pie mientras esposaban a Mateo. Órdenes de don La Rosa, señorita Esposito, no perderla nunca de vista. Alexis asintió, acunando su muñeca rota. Alejandro estaba a salvo, Franco estaba a salvo, y el hombre que había intentado destruirlos a ambos estaba de rodillas en el mismo callejón donde había comenzado esta historia. A veces pensó, el universo tenía sentido de la poesía. El yeso de la muñeca de Alexis contrastaba con el brillante blanco de la seda oscura del vestido. Ella se había opuesto a llevar algo tan formal a lo que era esencialmente una reunión familiar. Pero María había insistido, y Alexis había aprendido durante el último mes
que discutir con la hermana de Franco era un ejercicio inútil. Ahora estaba sentada en el estudio de Franco, la misma habitación donde Claudia había intentado tenderle una trampa, observando a Alessandro gatear con un conejo de peluche, felizmente ajeno a la tensión que se respiraba en el ambiente. Franco estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con los hombros tensos bajo su traje a medida. Había salido del hospital hacía 3 días, en contra del consejo de los médicos, porque el arresto de Mateo había desencadenado una cascada de revelaciones que requerían su atención inmediata. 17 miembros de su organización habían estado implicados en la conspiración. 17 personas que habían jurado lealtad y luego habían conspirado para asesinar a un niño. Las ejecuciones habían sido rápidas y eficientes. Franco había hecho lo que había que hacer, y Alexis había intentado por todos los medios no pensar en el hecho de que vivía con un hombre que podía ordenar muertes mientras desayunaba y luego dormir plácidamente, excepto que él no dormía plácidamente. Ella lo había oído pasearse por los pasillos por la noche. Había visto el agotamiento grabado en su rostro, la forma en que miraba a Alessandre con algo que parecía miedo, como si estuviera esperando la próxima catástrofe, la próxima traición, el próximo momento en que todo se desmoronaría. Sofía ha llamado esta mañana, dijo Franco finalmente, sin darse la vuelta. Quiere ver a Alejandro. A Alexis se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué le has dicho? Que lo pensaría. Ahora se giró y la expresión de su rostro era indescifrable. Es su madre biológica. Legalmente, tiene derechos. Si ella reclamara la custodia, ella lo abandonó. Las palabras salieron afiladas, airadas. Ella se marchó cuando él más la necesitaba. Lo sé. Franco se acercó a su escritorio y sacó una carpeta. Pero la biología tiene peso en los tribunales. La sangre importa, incluso cuando el amor no. Abrió la carpeta y deslizó un documento por el escritorio. Papeles de adopción. El nombre de Alexis ya estaba rellenado como posible madre. Alessandro Esposito La Rosa. ¿Qué es esto? La voz de Alexis sonó estrangulada. Una elección. Franco se sentó en el borde del escritorio, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las canas entre su cabello oscuro, las nuevas arrugas alrededor de sus ojos. El arresto de Mateo fue noticia nacional. El FBI está investigando a toda la familia. Los servicios sociales tienen preguntas sobre el cuidado de Alessandro, sobre por qué estuvo desaparecido durante 3 días, sobre el hecho de que su madre biológica está ausente y su padre es un conocido delincuente. Franco, van a intentar quitármelo. La confesión pareció costarle mucho. Van a argumentar que no está seguro conmigo, que mi vida, mi negocio, todo lo que soy, me hace inadecuada. Y puede que tengan razón. Alessandro eligió ese momento para chocar contra las piernas de Alexis, levantando su conejo para que lo inspeccionara. Ella lo levantó automáticamente, sentándolo en su cadera, y él inmediatamente alcanzó su collar, una sencilla cadena de plata que Franco le había regalado la semana pasada sin explicación alguna. Pero si lo adoptas, continuó Franco, con la mirada fija en la facilidad con la que Alessandro se amoldaba a Alexis. Si te conviertes en su madre legal, eso lo cambia todo. Eres una civil, sin antecedentes, con un historial laboral estable, el tipo de madre que aprueban los servicios sociales. ¿Quieres que yo lo adopte para poder quedártelo? Alexis oyó la amargura en su propia voz. ¿Usarme como escudo contra el sistema? No. Franco se levantó bruscamente y la intensidad de su mirada le cortó la respiración. Quiero que lo adoptes porque ya eres su madre, porque te llama mamá y te busca cuando tiene miedo, y solo duerme toda la noche cuando tú estás ahí, porque la biología no significa nada comparado con lo que le has dado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. Alejandro balbuceó algo y acarició la mejilla de Alexis, y ella sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. El contrato debía terminar cuando se eliminara la amenaza, dijo en voz baja. Mateo está en la cárcel. Los conspiradores están muertos. He cumplido con mi obligación. Lo sé. Franco se acercó hasta quedar justo delante de ella, tan cerca que ella podía oler su colonia y ver el pulso saltando en su garganta. Por eso ya no se trata del contrato. Se trata de lo que pase a continuación, de lo que construyamos a partir de aquí. Sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo que hizo que el corazón de Alexis se detuviera. No soy bueno en esto, dijo Franco,
abriendo la caja para revelar un anillo de oro rosa con un rubí exactamente igual al de su madre, pero del tamaño de la mano de Alexis. No soy bueno con las palabras, los sentimientos, ni ninguna de las cosas que se supone que un hombre debe ser cuando le pide a alguien que comparta su vida. Pero sé lo que veo cuando os miro a ti y a Alessandro juntos. Sé que le has salvado en todos los sentidos que importan. Y sé que, en algún momento del camino, tú también me has salvado a mí. Franco, cásate conmigo. Las palabras fueron duras, desesperadas. No por el contrato, ni por la adopción, ni por lo que piensen los servicios sociales. Cásate conmigo porque Alejandro necesita una madre y yo necesito que se le quiebre la voz. Necesito que os quedéis, los dos. Necesito saber que cuando me despierte, seguiréis aquí. Que esto no es temporal. Que no he perdido ya lo mejor que me ha pasado nunca. Alexis miró a Alejandro, que jugaba con su collar, completamente feliz. Luego volvió a mirar a Franco, al hombre que le había apuntado con una pistola en un callejón y que, de alguna manera, se había convertido en el centro de todo su mundo. Maté a alguien por él, susurró. En ese puente, maté a un hombre para proteger a Alejandro. Lo sé, no soy la misma persona que era cuando me encontraste. Yo tampoco. Franco extendió la mano y le acarició la cara con su mano tatuada, apartando con el pulgar una lágrima que ella no se había dado cuenta de que había caído. Ambos hemos cambiado por esto, por él, el uno por el otro. La pregunta es si somos lo suficientemente valientes como para ver a dónde nos lleva ese cambio. Alejandro agarró la caja del anillo y chilló de alegría, intentando metérsela en la boca. Franco se lo quitó con delicadeza, sacó el anillo y lo sostuvo entre ambos. Entonces, ¿qué me dices, Alexis Espasito? ¿Serás la madre de Alessandro? ¿Serás mi esposa? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida intentando merecerte? Alexis miró el anillo, a Franco, a Alessandro, que los observaba a ambos con esos ojos increíblemente oscuros, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando. Pensó en el contenedor de basura, en el callejón, en el momento en que un bebé la había señalado y había dicho, mamá, reescribiendo toda su existencia. A veces, el universo no solo tenía sentido de la poesía, a veces tenía sentido de la justicia. Sí, dijo, y la sonrisa de Franco fue deslumbrante. Sí a todo. Le deslizó el anillo en el dedo y Alessandro aplaudió como si hubiera orquestado todo. Y cuando Franco los abrazó a ambos, cuando apoyó la frente contra la de ella y le susurró gracias, como si fuera una plegaria, Alexis se dio cuenta de que se había equivocado en una cosa. No era ella quien los había salvado. Se habían salvado mutuamente. El callejón donde todo había comenzado ahora tenía un significado diferente. 6 meses después de la boda, Alexis estaba allí con Alejandro, que ahora se mantenía firme sobre sus pies y hablaba con frases completas, y Franco, cuya mano descansaba cálida y firme sobre su espalda. Habían venido a descubrir una placa, un monumento financiado por la familia La Rosa para un nuevo centro comunitario dedicado al bienestar infantil y los servicios de reunificación familiar. ¿Por qué aquí, mamá?, preguntó Alejandro, tirando de su mano. Alexis se arrodilló a su altura y le apartó los rizos oscuros de la frente. Porque aquí es donde aprendí que la familia no tiene que ver con el lugar de donde vienes, cariño. Tiene que ver con quién está ahí cuando más lo necesitas. Franco había pasado los meses desde el encarcelamiento de Mateo, transformando algo más que su relación con Alexis. Había redirigido parte de su imperio empresarial legítimo hacia causas que importaban: la reforma del sistema de acogida, el apoyo a las familias monoparentales, los programas para niños en situación de riesgo. Eso no borraría su pasado, pero era un paso hacia la construcción de un futuro mejor para Alejandro. Solía pensar que la sangre lo era todo, dijo Franco en voz baja, mientras observaba a los trabajadores colgar el letrero del centro. Que la lealtad se heredaba, que la fuerza significaba no mostrar nunca vulnerabilidad. Pero tú me enseñaste algo diferente. Alexis lo miró. Este hombre que le había apuntado con un arma y luego le había entregado su corazón. Tú me enseñaste que la verdadera fuerza es elegir el amor incluso cuando te aterroriza. Que lo más valiente que cualquiera de nosotros puede hacer es estar ahí para alguien que nos necesita, incluso cuando no tenemos nada que ganar con ello. Franco los abrazó a ambos. Te metiste en un contenedor de basura por un niño al que nunca habías conocido. Te quedaste cuando cualquiera habría huido.
Luchaste por él cuando tenías todas las razones para marcharte. Eso es la familia. Eso es el amor. Alejandro rodeó con sus pequeños brazos las piernas de ambos, y Alexis sintió que la verdad de esas palabras se le clavaba en los huesos. Había sido tan pobre que había trabajado turnos dobles solo para poder pagar el alquiler. No tenía nada que ofrecer excepto compasión y valentía. Y, de alguna manera, eso había sido suficiente. La verdadera lección no había sido sobre cuentos de hadas o sobre pasar de la pobreza a la riqueza. Había sido sobre el acto radical de elegir preocuparse, sobre cómo un momento de compasión, una decisión de ayudar en lugar de mirar hacia otro lado, podía cambiarlo todo. No solo para la persona que se salvaba, sino también para la persona que salvaba. Lo que pasamos me enseñó que todos tenemos más poder del que creemos, dijo Alexis, dirigiéndose al pequeño grupo que se había reunido para la ceremonia de dedicación. Todos tenemos la capacidad de cambiar una vida. A veces es tan dramático como sacar a alguien del peligro. A veces es tan simple como estar presente, como elegir ver a alguien que es invisible para todos los demás, como ser la persona que se queda cuando sería más fácil irse. Miró los rostros de la multitud, algunos ricos, otros con dificultades, todos humanos. Si ves a alguien que necesita ayuda, no esperes a que alguien más cualificado o más digno intervenga. Tú eres suficiente. Tu compasión es suficiente. Un acto de bondad puede crear ondas que cambien el mundo. Franco le apretó la mano y Alessandro la miró con esos ojos oscuros que se habían fijado en los suyos por primera vez en un callejón empapado por la lluvia, y reconoció algo que ella ni siquiera sabía que tenía para dar. Madre, protectora, luchadora, familia. No por biología, ni por dinero, ni por estatus, ni por destino. Por elección. Porque el amor verdadero, siempre fue una elección que hacías cada día. Si esta historia te ha emocionado, recuerda que no necesitas riqueza ni poder para cambiar una vida. Solo tienes que estar presente. Mira a tu alrededor. ¿Quién necesita ayuda? ¿A quién se está pasando por alto? A veces, las transformaciones más extraordinarias comienzan con el acto más simple de compasión. Elige ser el punto de inflexión de alguien. Elige quedarte cuando los demás se marchan. Elige el amor incluso especialmente cuando, te cueste algo. Porque el bebé en el contenedor de basura puede ser literal o metafórico. Pero en algún lugar, en este momento, alguien está esperando a una persona lo suficientemente valiente como para verlo, lo suficientemente valiente como para ayudarlo, lo suficientemente valiente como para quedarse. ¿Serás tú esa persona?